Sí, bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya tengo los derechos para compartir. Sí, ya te ¿Sí? vemos. Vale. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí. Bueno, entonces miren, esta charla, antes de dar inicio, surge hace 4 o 5 años la idea, sobre todo en un tema relacionado con la educación de mi hijo mayor, que tenía que presentar una charla en su escuela. Y esta charla tenía que presentarla él en compañía de su papá. ¿Por qué sea su papá? No sé, pero en este caso era el papá, no la mamá. Y bueno, platicando con él de qué quieres hacer, qué quieres presentar, un día después de unas lluvias, aquí cerca de donde está su casa, en el Parque de Morales, vimos que había unas estructuras que a él le llamaron mucho la atención y que también las documentó o él las observó en las playas y en ciertos lugares después de las lluvias o después de que el agua moviese a las partículas sedimentarias. Entonces, surge con él una charla que se llamó El mundo de las arenas para niños de primaria y después se llevó a cabo un trabajo de divulgación y creo que es algo muy importante, tanto la divulgación en niños y tal fue el gusto que me dio que un niño después de varios años, que yo fui, bueno, dos, me volví a presentar ahí con mis hijos y la maestra preguntó si ellos me conocían, ¿sí? Y uno de ellos, que se llama Evan, dice, sí, lo conocemos, es el papá de Irán, es el que nos habló sobre el mundo de las arenas, ¿sale? Entonces ahí me quedó claro que hay mucho futuro en los niños, sobre todo si sabemos la forma de hacerles llegar la información. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es la importancia que tienen en la corteza continental esos sedimentos que se forman por diversos procesos que vamos a ver y también cómo documentar parte de esos procesos y algunas otras cositas que tal vez sean de su interés. Entonces, para iniciar la charla, quiero preguntarles a ustedes o más bien comentarles qué sucede cuando vamos en la calle, hay mucho aire y este aire mueve partículas del tamaño de las arenas y esas arenas nos pegan en nuestra cara, ¿verdad? Comúnmente decimos una mala palabra o simplemente decimos, oh, me cayó una arena dentro del ojo, ¿sí? Pero vamos a ver que esas arenas tienen vital importancia. Tal fue el grado de decir que las arenas pues traen cierta incomodidad a nuestra sociedad después de hace un par de años con esas arenas que se movilizaban del Sahara y llegaron a la península de Yucatán y la gente estaba preocupada porque no había luz, porque había mucho polvo, porque los vehículos estaban maltratando, etcétera. Entonces, quiero que sepan que sin esa corriente de arenas que son transportadas desde África hasta México y posteriormente a Sudamérica, el Amazonas no se polinizaría, ¿verdad? Entonces, es importante conocer eso porque entonces cada situación nos lleva a decir que vivimos dentro de un entorno en donde todo está vinculado, ¿sí? Entonces, para dar inicio, pues bueno, esto fue después de un día de campo en donde llevé a ese niño a conocer ciertas estructuras que le apasionaron en ese momento. Y pues bueno, la charla, como dijo Sergio, se llama El mundo de las arenas. Sí, entonces a lo que regresaba y los quiero retomar es que desde hace mucho tiempo, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los griegos o tal vez un poco antes, todas las culturas antiguas manejaban un entorno en equilibrio, ¿sí? A ese entorno en equilibrio, el señor James Lovelock le llamó le llama Gaia o propone la teoría de Gaia, en donde dice que todo es que todos somos parte del todo y si alguien de ese todo rompe el equilibrio, pues entonces estamos haciendo algo mal y todo el entorno perece o sobre todo la cultura humana perece y recuerden que sin humanos la Tierra sigue caminando, sigue girando y no pasa nada, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva y platicando con algunos de mis profesores de allá de Tasco, eh, en cierto momento acordamos que dentro de las ciencias de la Tierra y toda la gente que se encarga de trabajar este impacto ambiental o las geociencias como tal, decidimos decir que, bueno, cada subdisciplina de la geología, por ejemplo, la gente que trabaja con rocas volcánicas, ellos trabajan con el manto y ellos equivaldrían en la medicina
a los médicos internistas o endocrinólogos. Y si vamos subiendo, pues bueno, tenemos en la corteza continental superior que hay muchas fracturas, muchas fallas, muchos pliegues. Ellos serían los traumatólogos. Y entonces, ¿en dónde quedan los sedimentólogos y petrólogos sedimentarios, verdad? Que en este caso es a lo que yo me dedico desde hace mucho tiempo. Entonces, dentro de eso, hemos concluido que la sedimentología y en parte la petrología sedimentaria equivaldría a algo muy similar a lo que es entre los médicos que trabajan con la circulación y parte de los dermatólogos, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto del todo, tenemos esos pequeños fragmentos a los cuales llamamos arena, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué es una arena. Y una arena, por definición, son fragmentos de roca que se formaron por rompimiento, que es intemperismo físico, o por descomposición, cuando ocurre un intemperismo químico, ¿vale? Y bueno, ¿y qué más podemos decir? Podemos decir que siguen siendo simples granos de arena, que no tienen una importancia. Vamos a ver que sí, que tienen mucha importancia y que nos pueden aportar mucha información que está guardada dentro de esos pequeños granitos. Y bueno, por definición, una arena es una partícula que tiene un tamaño de grano muy definido, que va desde un 16avo del milímetro hasta los 2 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es una arena. Abajo de las arenas están las partículas más finas, que son los limos y las arcillas, y para arriba lo que son las gradas, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos ayudan a nosotros el conocer qué son las arenas y cómo se formaron, ¿sale? Entonces, con esto tenemos que hacer siempre preguntas. Recuerden que siempre para toda investigación o todo trabajo debemos de seguir siendo niños, y con esto quiero decir que cuando tenemos hijos o somos niños o tenemos sobrinos, lo que sea, y tú les dices algo, ellos siempre te van a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, y ese por qué a veces parece infinito. Entonces a mis estudiantes les digo, siempre háganse esa pregunta del por qué y para qué, ¿sale? Y con base en eso, actúen o busquen la técnica que les pueda ayudar a resolver ese por qué. Entonces podemos seguir diciendo que siguen siendo simples granos de arena. Espero cambiar su perspectiva al final de esta charla. Y bueno, ¿cuál es la importancia o la aplicación que tienen las arenas en las geociencias? ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista en la sedimentología, petrología sedimentaria, geoarqueología, geoquímica ambiental, edafología y geología del petróleo. En lo personal, yo he trabajado las tres que están en blanco, las que están en rojo, estoy por incursionar en algunas, pero aún no, yo de manera personal no tendría algo mucho que aportar en eso. Entonces vamos a enfocarnos a casos más clásicos de las geociencias y con algunas incursiones con cosas que ustedes pueden aplicar, sobre todo para la parte ambiental, ¿sí? Y bueno, ¿qué información sedimentológica nos brindan estas arenas? Primero, condiciones de transporte. Saber si el flujo era rápido o era lento, es decir, si era un flujo subcrítico, crítico o supercrítico. Y eso queda representado en la estructura sedimentaria, es decir, en las formas que toman los granos al momento de acumularse. También podemos determinar condiciones y características de los depósitos, es decir, saber si se depositaron en un ambiente continental, en lo que llamamos mixto, que es entre el océano y el continente, o bien en ambientes profundos. A su mismo vez, también se puede determinar diagénesis, litificación y otros procesos en los cuales apenas voy a empezar a trabajar, ¿sí? Dado que para trabajar diagénesis y litificación se necesitan diversas técnicas analíticas que hace tiempo no estaba a la disposición de manera cercana, pero ahora ya con la adquisición en México de muchos equipos en diferentes lugares, pues bueno, ya podemos empezar a tratar de mejorar y complementar nuestra formación académica en las líneas de lo que yo hago o lo que se hace aquí, que no he hecho hasta el momento, ¿sí? Y bueno, en las condiciones del transporte, y esto son cosas que a lo mejor le interesa a la gente que trabaja cosas ambientales, primero pues, a saber qué tipos de fluidos y flujos son, es decir, si fueron transportados por fluidos newtonianos como el agua, o si fueron transportados por fluidos
más plásticos, más de tipo flujo de escombro. Eso es importante para las cuestiones de riesgo geológico, ¿sale? El medio de transporte, es decir, si fue transportado por agua, por aire, eso es importante reconocerlo, sobre todo cuando hay rocas antiguas, cuando queremos saber o reconstruir paleoclimas. Eso es muy importante porque ciertas dunas o ciertos ambientes sedimentarios son clásicos de ambientes continentales y se forman bajo ciertas condiciones muy particulares. Entonces, con las estructuras sedimentarias, nosotros podemos reconstruir esa pequeña historia. Y bueno, los tipos de transporte, que es algo que les puede servir a la gente que trabaje con zonas de contaminación y sobre todo cuando esas partes de las pilas de desecho se transportan o se removilizan hacia la parte de los ríos. Eso es importante conocerlo. Vamos a tratar de dar una idea de acuerdo con lo que platiqué con Sergio y con el doctor Oscar, ¿sí? Y bueno, también podemos inferir distancias de transporte. Tal vez no podemos saber si vienen de 10 kilómetros usando la sedimentología clásica, pero sí podemos inferir, como otras técnicas que vamos a discutir posteriormente, dónde estaban las posibles rocas fuente, y ahí sí podríamos establecer distancias desde dónde llegaron. Y bueno, los flujos, recuerden, son flujos laminares y turbulentos, aunque en la naturaleza comúnmente solamente hay flujos turbulentos, ¿sí? Esto se puede hacer desde modelados en laboratorio o, en su defecto, determinándolos en las estructuras sedimentarias. Y bueno, a esto me refería con los tipos de flujos de fluidos, si son newtonianos, si son plásticos tipo Bingham, si son no newtonianos. Eso se puede inferir a partir de las características que tienen los depósitos sedimentarios. Entonces, y con ello, por ejemplo, si ustedes saben que están en una ladera y hay mucho depósito de escombros, poder predecir la zona hasta dónde puede llegar dependiendo la concentración de arcillas, que lo haría menos o más viscoso, y con eso establecer mapas de peligros o de riesgos geológicos. Y esto es importante, sobre todo en las zonas que viven al pie de las montañas. Un caso que estuvimos trabajando con otras personas es un caso en Minatitlán, en Colima, en donde hay un flujo de escombro precisamente que se comportaría como entre una sustancia plástica tipo Bingham y un fluido no newtoniano, que cubrió en 1960 y tantos a un poblado, y después la gente, en lugar de mudarse, lo que hizo fue regresar y buscar más o menos en dónde estaban sus terrenos, marcar sus límites y volver a construir. Entonces, cuando subimos al pie de los cerros, nos damos cuenta que ese evento puede volver a repetirse cuando se den las condiciones de precipitación, un huracán que entre a esta región. Podría favorecer que otra vez se deslicen y ese poblado de Minatitlán vuelva a quedar bajo el lodo. Y bueno, este es un ejemplo de lo que sucede comúnmente en carreteras, que tenemos esos derrumbes, y eso se puede trabajar desde el punto de vista, o bueno, se trabaja desde el punto de vista sedimentológico, ¿sí? Y bueno, los tipos de transporte comúnmente son dos. Se llama carga de fondo cuando las partículas tocan en algún momento o en todo su transporte el lecho del sustrato, y este puede ser en rodamiento, arrastre, saltación, y el otro tipo es en suspensión, que comúnmente tiene que ver con partículas de grano fino, como los limos muy finos o las arcillas. Esto es importante porque comúnmente la concentración de minerales pesados, es decir, aquellos que tienen densidades mayores a 3 gramos sobre centímetro cúbico, siempre van a ir en la parte profunda. Entonces, si ustedes dicen en un depósito de un río que está asociado a unos jales o a una presa, a una pila de desecho, los minerales que tenían ahí, las esfarelitas, las galenas, se van a mover en esa forma de transporte. Entonces, buscando estructuras sedimentarias que se formen por arrastre o por el transporte de fondo, podríamos determinar si aún sigue habiendo influencia de esos contaminantes hacia el medio, ¿sí? Entonces, es algo que pienso hacer en algún par de momentos, bueno, en algunos meses, empezar a trabajar con esas ideas en algunos lugares aquí en San Luis Potosí. Y bueno, y la parte fina, que son las arcillas, también se encargan de transportar minerales que tienen ciertos elementos que se absorben a las arcillas y que estos pueden viajar distancias todavía más largas porque van siempre flotando o en suspensión, ¿sí? Y bueno,
¿Cómo podemos nosotros determinar el grado de transporte? Comúnmente lo hacemos de manera visual o bien usando algunos programas para determinar la redondez de las partículas, es decir, el contenido de aristas que tenga. Mientras más aristas tenga la partícula, decimos que tiene un transporte más corto, y mientras menos aristas tenga, la partícula va a ser más redondeada, entonces tendría un transporte más largo, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque puedes inferir entonces si el transporte tiene poca o mucho transporte desde su área de aporte. Y eso es importante para las condiciones tanto sedimentológicas y si lo quieren aplicar a cuestiones de contaminación también, ¿sí? Y bueno, las condiciones del transporte, les decía el régimen de flujo, en este caso a los que no están familiarizados, estas pequeñas ondulaciones, los estratos de en estas rocas se llaman dunas, que son estas más grandes, y estas más pequeñas se llaman rizaduras. Entonces, ese cambio de una duna a una rizadura implica una pérdida en la velocidad del flujo para generar estas capas más delgadas. Entonces, eso nos implica que el régimen de flujo de la base o de esta, donde está mi cursor, hacia aquí, va disminuyendo de manera paulatina. Aparte de que estas estructuras nos indican también las direcciones de hacia dónde se está moviendo el sedimento y con eso los sedimentólogos y estratígrafos reconstruyen las áreas de aporte o de dispersión de los sedimentos. Entonces, si alguien quiere trabajar con ríos antiguos o ríos semiantiguos, es importante que documenten paleocorrientes para poder saber hacia dónde se está dispersando el sedimento. Y bueno, ¿qué otra información puedo yo obtener? O si quiero, o cómo, mejor dicho, ¿cómo puedo yo determinar la cantidad de sedimentos que se mueven en tracción o en carga de fondo y en suspensión? Eso se hace por varias técnicas. El más común que se utiliza se llama análisis de tamizado, que implica poner una serie de tamices de diferentes tamaños, siempre de más grueso a más fino de arriba y más fino a la base, en un aparato que lo que va a hacer es vibrar, que se llama ROTAP. Comúnmente en sedimentología ponemos 100 gramos de arena para obtener siempre un 100%. Depende de la disciplina, he visto que en algunos trabajos de ambiental usan 2 o 3 kilos, en trabajos de vulcanología hasta 5 o más. Entonces, en sedimentología con 100 gramos o 200 comúnmente son muy correctos, ¿sale? Entonces, después de esos 10 minutos, pesamos el peso de cada uno de los tamices y podemos reconstruir algo que Glenn Fisher hace mucho tiempo propuso, que se llaman las curvas de Fisher, ¿sí? Entonces, haciendo estas curvas de Fisher, podemos determinar si las partículas van en tracción, es decir, van siempre en la parte profunda o pegadas al sustrato, van saltando o van en suspensión. Y con ello también saber en qué muestras podemos analizar. Esto es algo interesante porque lo que se puede hacer es documentar químicamente cada una de las poblaciones y saber en qué elementos es rica para después buscar a los culpables, que ahorita vamos a ver cómo determinar culpables a partir de la composición de las arenas. Y bueno, como ejemplo, esto se realizó en el volcán del Paricutín. Hace un par de años me invitaron a trabajar ahí. Un chico que me dijo que él creía que había ciertos depósitos que no parecían primarios, es decir, cuando el volcán hace erupción, cuando hizo el Paricutín, erupción, expulsó mucho material incandescente que fue depositado. Entonces, dentro de la idea de Xavi, se llama, decía, yo creo que hay mucho retrabajo más de lo que se cree. Entonces, comúnmente decían que del retrabajo de esas secuencias o estas columnas estratigráficas aquí, los autores previos decían que había un 10 o 15% de retrabajo. Se fue y se trabajó en campo con esos perfiles y como resultado se documentó que en verdad no era el 10%, que en verdad podía ser entre 70 y 80%. Es decir, cuando el Paricutín estuvo haciendo erupción, no eran continuas, había lluvias, había viento que retrabajaban esos depósitos. Entonces, eso quedó plasmado en características diferentes de los sedimentos. Y bueno, estos son algunos depósitos de algunas fotografías de esos depósitos retrabajados, en donde incluso llegamos a ver marcas de lluvia, sí, que están ahí impactando en las pequeñas capas del Paricutín.
algunas otras estructuras que son características de ríos, ¿sí? También se hizo la parte granulométrica para poder diferenciar. Y bueno, la conclusión principal es que gran parte de esos depósitos del Paricutín tienen que ver más con depósitos de retrabajo que con depósitos primarios, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo también que se hizo, y aquí ustedes pueden usar el microscopio electrónico que está en Tasco el Viejo. Este es un ejemplo del mar Joya Honda. El mar Joya Honda, un mar es un volcán que hace erupción en 10, 15, 20 años, tal vez 50, y después deja de estar activo. Se llaman volcanes monogenéticos y aparte son de alta energía, ¿sí? Entonces, al momento de que el magma toca un pedazo de agua o un yacimiento de agua, se genera una explosión de alta energía muy similar a 10 o 15 bombas atómicas que expulsan todo ese material incandescente. Entonces, en el mar de Joya Honda se había documentado que solamente eran depósitos freatomagmáticos, es decir, que el magma tuvo contacto con agua. Sin embargo, empezamos a trabajar aquí con un grupo de vulcanólogos y se hizo la parte de la granulometría para ver cómo se comportan los sedimentos o esos depósitos volcaniclásticos de la Joya Honda, y aparte se hizo un análisis morfológico de las partículas juveniles de ese mar para poder diferenciar si todas eran magmáticas o eran freatomagmáticas. ¿Por qué? Porque ya diversos autores han documentado las características que tienen ese vidrio volcánico primario cuando se genera en un ambiente solamente volcánico o sin freatomagmatismo, con aquellas que son freatomagmáticas. Entonces, lo que se documentó como resultado de este trabajo es que los depósitos del mar Joya Honda tienen características tanto de campos magmáticos como de campos freatomagmáticos, es decir, que por lo menos ese mar tuvo dos centros de emisión diferentes que actuaron al mismo tiempo. Y eso es contradictorio con lo que se había propuesto hace un par de años, ¿sí? Que no quiere decir que esté mal, simplemente no había suficiente información. Y bueno, algo importante que les decía es el tipo de ambiente, ¿sí? Con las características sedimentológicas podemos determinar si se depositó en un glaciar, si fue en río, si fue un lago, si fue un desierto, si fue un mar, si fue lo que fue. Y eso queda registrado en las características que tienen los sedimentos, ¿sí? Y bueno, ahora entramos a algo importante. ¿Qué información brinda en la petrología sedimentaria? ¿Sí? Comúnmente, cuando vemos una arenisca, los sedimentólogos le hacemos tres preguntas. Primero es, ¿cómo te llamas? Después, y no es nada ofensivo, es de dónde vienes, y la última es, ¿quién es tu madre? Y con tu madre me refiero a las rocas que fueron descompuestas por intemperismo físico o químico, ¿sí? Y que formaron esos granos de gravas, de arenas o de limos y arcillas. Entonces, como dentro de la información que brinda, es la descomposición de la roca fuente, ¿sí? Entonces, cuando muestreamos un sedimento o una arenisca, no estamos documentando el grado de intemperismo que tiene esa roca, estamos documentando el grado de intemperismo que tiene su roca fuente o las rocas fuentes, que es lo más común, que tengamos múltiples fuentes que están formando un solo depósito. Después podemos determinar la composición de la fuente, o si lo queremos ver de manera más simple, el tipo de roca que se meteorizó para formar esos sedimentos. Y bueno, y por último, la ubicación de la roca fuente, ¿sale? Entonces surgen varias preguntas aquí, o sobre todo una buena pregunta, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, con el intemperismo químico me refiero principalmente a aquella descomposición que ocurre por hidrólisis, es decir, cuando los minerales y las rocas se ponen en contacto con el hidrógeno que procede comúnmente del agua de lluvia, eso genera una reacción, sobre todo en los silicatos como el feldespato, ¿sí? Ellos sí se van a alterar y van a generar nuevas arcillas o nuevos minerales que comúnmente son arcillas. Y esas arcillas son las que nos van a registrar el grado de meteorización que tienen las rocas, ¿sí? Entonces, como ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo que se trabajó hace un par de años, que es entre una unidad del Jurásico temprano, es decir, 160 millones de años, con una unidad que es esta de aquí, que tiene 140 o tal vez más joven que 140 millones de años, ¿sí? Aquí lo que nos llama la atención es este contacto entre esas rocas, que nosotros los geólogos le llamamos discordancia angular. Si notamos, si notamos estas capas son prácticamente horizontales y estas son inclinadas más o menos a 60 grados. Ese contacto nos dice que algo pasó cuando esta roca se depositó o un poco antes, ¿sí? Tal vez esta roca se deformó, tal vez esta roca, algo sucedió. Entonces, lo que hicimos fue hacer un trabajo sedimentológico clásico, primero documentando los ambientes sedimentarios. En el caso de la roca más antigua, se le llama formación Guayacocotla y se caracteriza por depósitos de sedimentos profundos, ¿sí? Y en el caso de la roca más joven, que se le llama de manera informal arenisca alamitos, ella representa depósitos costeros. Imagínense el muelle de San Blas o un estuario, ¿sale? Un estuario que está teniendo contacto en este caso para aquel tiempo con el océano Atlántico, ¿sale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue muestrear para ver la composición petrográfica y después la composición química para determinar el intemperismo que estas muestras tenían, ¿sí? Y entonces lo que nos dimos cuenta es que las muestras más antiguas tienen valores de índices de alteración química ya propuesto de más de promedio 57 y las de las areniscas alamitos en promedio 90, ¿sí? De acuerdo con quien propone el índice de alteración química, esos cambios implican, primero, que la roca fuente que generó a la arenisca alamitos está mucho más intemperizada o fue sometida mayor tiempo a un proceso de hidrólisis. En cambio, las areniscas más antiguas de la formación Guayacocotla, esas no sufrieron tanto intemperismo químico, ¿sí? Por lo tanto, en ese trabajo se propone que la arenisca alamitos se depositó en un clima más o menos semiárido, seco, y la arenisca de alamitos se depositó en un ambiente muy parecido, bueno, muy subtropical, con muchas precipitaciones, como podría ser tal vez Acapulco, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta lo de la composición o retomando lo de la composición del área fuente, estas son las variedades más comunes de las rocas ígneas, ¿sí? Entonces, todas esas rocas, si le sumamos toda la variación que hay de las rocas metamórficas y aparte toda la gama que hay de rocas sedimentarias, tendríamos entonces algo muy complejo de rocas que se pueden descomponer y formar rocas, bueno, arenas o sedimentos, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar si lo que se me descompuso o lo que se descompuso en aquel entonces o en este momento fue un granito, fue un basalto o fue una peridotita? ¿Sí? Hay varias técnicas que se pueden aplicar para determinar esa composición. Y estas técnicas, entonces, sigue la pregunta de cómo lo podemos determinar. Estas técnicas pueden incluir métodos tradicionales que son baratos, pero implican mucho tiempo, ¿sí? Y por eso la gente lo ha dejado de hacer, al menos muchos que conozco lo han dejado de hacer porque hacer una lámina delgada y un análisis modal de los componentes te lleva entre 3, 4 o 5 horas por sección delgada. En cambio, los métodos no tradicionales que son necesarios, pero aquí en este caso entramos con un problema, que es el dinero, ¿verdad? Comúnmente estos se van haciendo cada vez más caros. Entonces, está la geoquímica de roca total, está la catoluminiscencia en cuarzos, que vamos a ver puede ser por dos tipos. Una técnica muy bonita que da toda la información de la parte modal y más, porque hay cosas que nosotros no vemos, pero el QuimScan sí lo determina. Entonces, y está, bueno, la geocronología de circones detríticos, los minerales pesados que hablábamos, que se mueven comúnmente siempre en la parte, en la parte profunda del flujo. Química mineral, está la microscopía de Raman y la microscopía infrarrojo. Esto los pongo en azul porque hasta el momento no los he trabajado, pero
ya me dieron luz verde para estar usando un Raman y un infrarrojo, y bueno, tengo que ver cómo separar los pesados, pero sobre todo por el uso de los líquidos pesados, pero bueno, algo tendría que hacer para poderlos separar, ¿sí? Entonces, petrográficamente, para mí, el análisis petrográfico es la base de las técnicas que ustedes van a aplicar después, ¿sale? Entonces, no podemos decir a qué muestra le vamos a hacer la geoquímica, a qué muestra le vamos a hacer la geocronología, a qué muestra le vamos a hacer cátodo, si antes no hemos hecho la petrografía. Con la petrografía, una petrografía bien hecha nos puede dar una idea importante sobre la composición del área fuente o de las áreas fuentes. Y también podemos determinar petrográficamente si hay intemperismo químico, algo que no mencioné, bueno, que puedo mencionar aquí. En las muestras de la arenisca lamitos hay escasos feldespatos, pero los feldespatos que hay tienen bordes de corrosión asociados a intemperismo químico. Entonces, con la petrografía nos podemos dar cuenta de muchos procesos que ocurrieron en el área fuente y durante el transporte y depósito de los sedimentos. Entonces, el análisis petrográfico se hace en un microscopio pues, petrográfico, perdón, y lo que hacemos es determinar todos los componentes que tiene. Después se hace un método, un conteo de puntos que puede ser desde 500 hasta 1000, dependiendo qué resolución tengan, dependiendo qué composiciones tengan y qué se pretenda hacer en el trabajo, ¿sí? Entonces les decía, mucha gente no quiere eso, ¿por qué? Porque implica mucho tiempo en el trabajo, ¿sí? Pero para mí es lo más importante y créanme que da mucha información, ¿sale? Más que incluso la geocronología, más que incluso la cátodo, porque con la petrografía tú puedes ver el todo y con las otras técnicas son solamente técnicas demasiado puntuales. Entonces, lo que reconocemos pues son si hay líticos volcánicos, de qué composición son, si hay líticos plutónicos, igual qué características tienen, que en este caso sería un lítico plutónico, es decir, de una roca que cristalizó lentamente a una profundidad, ¿sí? A una mayor profundidad. También si tenemos granos metamórficos, todo eso lo podemos ir observando y documentando petrográficamente. Y una vez que se tienen los datos, ya podemos darle el nombre que nos preguntábamos a esa arenisca, ¿sí? Es decir, hay varios esquemas de clasificación que ustedes pueden usar. Ahorita el más usado es uno de Eduardo Garzanti, donde ya cambia muchos conceptos, ya hay términos que ya no se usan, y él lo está renovando en el 2019, me parece, 2016, ¿sí? También podemos determinar composición de área fuente ya con datos más en crudo, ¿sí? Más robustos, como los tipos de cuarzo, decir si las fuentes eran de granitos o de otro tipo de rocas metamórficas. Entonces podemos irlo nosotros ya estableciendo con un simple conteo de puntos, ¿sí? También podemos saber qué tipo de rocas se están exhumando, es decir, se están levantando de la corteza para generar esos sedimentos. Podemos decir si las rocas vienen de corteza continental inferior o vienen de corteza continental superior. Eso sí lo podemos determinar considerando diversos parámetros petrogenéticos ya documentados por varios autores y que tienen mucha aplicación. Bueno, comúnmente cuando manejamos muchos datos, es común siempre manejar relaciones de ciertos, tanto para elementos en química como para tipo de líticos o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, comúnmente se recomiendan por escalas y resolución usar escalas logarítmicas para una mayor resolución y una mayor obtención de los datos, ¿sí? Igual también, cuando manejamos muchos datos, es muy correcto siempre hacer un análisis multivariado para darle el peso a nuestras interpretaciones. Y bueno, otro análisis de los que ya no son baratos, pero que son necesarios, está el de la geoquímica de roca total. En este caso, lo que se hace es pulverizar la muestra a tamaño de las arcillas, se manda un equipo, ya sea un ICP óptico, bueno, un ICP óptico, masas o fluorescencia de rayos X. Hay diversos equipos que les pueden dar una resolución, y entonces esos equipos lo que hacen es darnos la composición que tienen en sus muestras, ya sea sedimentos o sus rocas, de elementos mayores, es decir, esos que más abundan en la corteza
y elementos traza que siempre van a estar en partes por millón. Entonces, todo es importante, ¿por qué? Porque con los elementos mayores reconstruimos nosotros el clima, podemos darnos una idea de clasificación, pero aquí los importantes siempre para reconstruir la composición del área fuente son los elementos traza, ¿sí? Y entonces, siempre que hacemos geoquímica, tenemos que buscar un culpable de quién me está aportando ese óxido que me determinó el equipo. Entonces asumimos que el óxido de silicio viene del cuarzo, que el óxido de manganeso, de magnesio lo aportan los olivinos, piroxenos, y así es como vamos empezando a jugar, ¿sí? Vamos buscando culpables de quién está aportando esos elementos. Y bueno, existen también de manera química diversos esquemas que les permiten clasificar sus muestras, darles ese nombre, pero también hay elementos que se usan, que se llaman siempre elementos móviles contra inmóviles, o de poca o mucha residencia en el agua de mar, dependiendo la terminología que usemos, y se enfrentan para poder determinar si ustedes tienen cambios en la roca fuente. El escandio es un elemento que comúnmente está asociado a olivinos, piroxenos, anfíboles, y el torio no, el torio está en minerales que se forman en rocas más félsicas, es decir, más ricas en cuarzo, ¿vale? Entonces, estos elementos nos ayudan a determinar composiciones en la roca fuente, o igual, el zircón contra escandio nos puede ayudar a determinar también área fuente o también cambios en el grado de transporte. ¿Por qué? Porque el circonio comúnmente, comúnmente es aportado a los sedimentos por el zircón. Y el zircón es un mineral ultraestable que resiste distancias larguísimas de transporte, incluso puede ser reabsorbido en la cámara magmática y no fundirse, y en cambio generar nuevos anillos de crecimiento que registrarían la edad en la cual ellos fueron reciclados, ¿sí? Y el escandio, pues otra vez, recuerden, olivinos o piroxenos. Entonces, en el caso de los olivinos, no son, bueno, son minerales que no soportan mucho transporte, y por lo tanto, más escandio que circonio implica poco transporte, más circonio que escandio, más y más y más grado de transporte, ¿sí? Bueno, en este caso también podemos determinar el ambiente tectónico en el cual se depositaron, ¿sí? Aunque tienen varios errores los diagramas, se pueden utilizar sin ningún problema, ¿sí? Igual, vean, usando siempre elementos traza, y cada uno de esos elementos está representado, o más bien se enriquece en cierto tipo de rocas o cierto tipo de minerales que se forman en cierto ambiente tectónico de manera particular. Y bueno, como ejemplos, este es la arenisca Lamitos. En la arenisca Lamitos, petrográficamente se documentó que había serpentina, y esa serpentina es comúnmente rica en cromo. Entonces, las muestras de alamitos tienen mucho mayor cromo que las muestras de la arenisca Guayacocotla. Igual, también tienen un mayor grado de clasificación o de retrabajo, de transporte sedimentario, como lo muestra la relación de circonio-escandio, ¿sí? Y esto tiene que ver con los procesos de selección que ocurren en los ambientes mareales. Un caso diferente es el caso de la caldera de la Primavera, en donde de repente los valores escapan del diagrama. Ojo, yo no soy de usar diagramas, me gusta más usar las relaciones sin el diagrama, pero en este caso era bonito plasmar. Estos son la composición de las muestras que bordean bueno, de las rocas volcánicas que caracterizan a la Primavera, y estas son las muestras que se analizaron en ese trabajo. Entonces, comúnmente el diagrama llega hasta la zona de la parte gris. Si nos damos cuenta, las muestras de las rocas volcánicas que generaron a los depósitos de la Primavera son más enriquecidas en torio. Entonces, yo, de manera errónea, con la gente que trabajó aquí, pensábamos en que había más retrabajo, etcétera, pero es un lago prácticamente dentro de un volcán, entonces no tiene tanta influencia de afuera. Entonces, más bien, la composición está siendo controlada por la naturaleza de esas rocas volcánicas, que de acuerdo con los autores que han trabajado eso, dicen que son fuentes peralcalinas. Igual, también están enriquecidas más, ¿sí? en jasmio que otras rocas que se han trabajado. Entonces, la geoquímica nos ayuda
a ir determinando cosas que la petrografía no nos dice, pero también es importante decir que la petrografía nos puede ayudar a entenderlo, a entender los resultados que tenemos con la química. Y bueno, otro método no tradicional es la catodoluminiscencia, ¿sí? Entonces hay varios trabajos de catodoluminiscencia, sobre todo aplicada a cuarzos, algunos otros minerales, incluso en este trabajo de Sandbox viene algo aplicado a yacimientos minerales y a otros tipos de trabajos, ¿sí? Entonces se pueden aplicar también para esos minerales que ustedes están viendo en los depósitos de los ríos y ver qué está sucediendo. Esto se puede hacer de manera muy buena y excelente ahí en Tasco, ¿sí? Con la cátodo que tiene ahí el equipo. Entonces es donde yo comúnmente hago una parte de esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la luminiscencia o CL? ¿Sí? La luminiscencia es un fenómeno que ocurre cuando ciertos minerales como cuarzos y feldespatos se bombardean por un flujo de electrones de alta energía o bien por fotones que son partículas de luz, ¿sale? Esto implica o esto se aplica muy bien a la generación, a las pequeñas lucecitas que ustedes ven en sus televisiones o en sus monitores, ¿sale? Entonces, para hacer catoluminiscencia hay dos formas de cómo realizar esta técnica. Uno es con análisis de imágenes y otro es con análisis de espectros de color. Es decir, si yo le digo a fulano de tal, oye, ¿de qué color ves ese cuarzo en cátodo? Él me puede decir que lo ve violeta y yo lo veo rojo, ¿sí? Entonces, comúnmente para estar seguros de qué color es, se analizan los espectros y aparte se ven las texturas que los cuarzos tienen para darle un seguimiento. Y bueno, el análisis textural consiste de manera general en ver si los cuarzos o los minerales tienen soneamiento, si tienen fracturas rellenas, si tienen texturas de rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada tipo de textura y de soneamiento y si tienen estas bahías, estos golfos de corrosión o bahías de reabsorción, todas esas características nos ayudan a determinar la composición de manera general de la roca fuente, ¿sí? Y ojo, el análisis textural nos permite eso, ¿sí? El análisis de espectros de color consiste en un equipo, en un microscopio petrográfico con un espectrómetro montado, determinar la intensidad que tienen esos cuarzos. En este caso va a estar representada siempre por dos picos, el pico rojo y el pico azul, y con base en las intensidades y distribución que tienen esos picos, podemos determinar si los cuarzos tienen un color rojo, violeta, azul cielo, medio oscuro, café, etcétera, y también con la intensidad, ¿sale? Y a partir de ello se han reconstruido ya diagramas, sobre todo los diagramas de Auguston, ¿sí? Para determinar esos colores y también para poder determinar la composición del área fuente, ¿sí? Es decir, si vienen de rocas volcánicas, si vienen de rocas plutónicas, con su defecto de rocas metamórficas, ¿sale? Algo importante aquí, que las muestras que se analicen por catodoluminiscencia tengan lo menos posible calcita. De lo contrario, la luminiscencia de la calcita opaca a la baja luminiscencia de los cuarzos. Entonces, hay una técnica que se usó, bueno, que usé para hacer las muestras que trabajé en el doctorado, es que ustedes a las muestras las traten con ácido clorhídrico diluido al 10% o al 5% y las estén impregnando por 24 hasta 48 horas para poder disolver ese cemento carbonatado o esa calcita y ustedes no tengan esa interferencia de la luminiscencia al momento de adquirir los espectros o sus imágenes. Y bueno, como ejemplo, igual, la arenisca Alamitos tiene cuarzos cafés, que son cuarzos metamórficos, tiene cuarzos que tienen, perdón, que tiene textura, les llaman de rompecabezas, y esos son metamórficos de alta presión. Entonces, igual, cuarzos plutónicos, cuarzos volcánicos, podemos darnos una idea de las rocas fuentes o de la composición de las rocas fuentes que dieron origen a esos cuarzos, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo que se hizo con espectros de color es un ejemplo de la formación del Salto de hace 30 millones de años en Baja California. Estas son muestras de un granito que no tiene cemento carbonatado, vean, todo queda muy bien en rocas plutónicas,
Pero cuando ponemos las muestras de las areniscas de esa formación, nos damos que sí tienen cemento carbonatado. Nos damos cuenta de que hay cierta influencia del cemento carbonatado. Aquí lo que hicimos por falta de tiempo, o lo que no se hizo por falta de tiempo, fue disolver la calcita del cemento para que no interfiriera, ¿sale? Pero bueno, se obtienen fuentes también plutónicas y metamórficas, que eso también se documentó tanto geoquímicamente como petrográficamente. Y bueno, ¿cómo podemos determinar la ubicación del área fuente? ¿Sí? Esto no se puede hacer ni con petrografía, ni se puede hacer ni con geoquímica, ni con catodoluminiscencia. Aquí sí necesitamos una técnica que es todavía más costosa, que es un método no tradicional, que es el análisis isotópico. En este caso lo que se hace es obtener las edades de circones, ya sea de su núcleo, de sus bordes, o igual de cada uno de sus bordes, dependiendo del dinero y del tipo de trabajo que se esté haciendo. Y en este caso, ahí sí podemos obtener resultados confiables y decir tu arena procede en tal porcentaje de tal roca o de tal otra roca, así como vamos a ver a continuación. Entonces, la geocronología de circones detríticos tiene 4 aplicaciones. Uno es determinar la procedencia, donde ya se conoce y se comparan las edades de áreas fuentes potenciales, ¿sale? Cuando la procedencia es conocida, pero es necesario caracterizar edades y las características de la fuente. La correlación entre unidades sedimentarias, donde se comparan esas edades con la finalidad de establecer vías de transporte, es decir, si había ríos que venían de un lado, que venían del otro, si se juntaban en algún punto, todo eso se puede hacer con análisis de este tipo, ¿sí? Y por último, para obtener las edades máximas del depósito, siempre y cuando existan elementos jóvenes que permitan hacerlo, es decir, siempre y cuando ustedes tengan circones que estén generando casi al momento del depósito de esas arenas. De lo contrario, esto no aplicaría, ¿sí? Y bueno, como ejemplo, este es un trabajo que se hizo aquí del centro de México y parte del noreste. Se enfrentan muestras de circones detríticos de diferentes localidades, de rocas se llama Formación Caracol y de otras unidades, para conocer si tienen la misma procedencia, la misma composición y cuáles son las posibles vías de transporte, ¿sí? Entonces, se hicieron diferentes análisis y bueno, conociendo estos mapas de distribución de las rocas del basamento, de las rocas antiguas que pudieron erosionarse y formar esas rocas del Cretácico superior, pues entonces se empiezan a formular las hipótesis de dónde pueden venir, conociendo estas edades y las edades de los circones, ¿sí? Y bueno, se concluye que la mayoría de los granos, es cierto, vienen de la parte pacífica de México, ¿sí? De diversas rocas que se fueron formando durante y antes esas rocas y que también tienen aporte de lugares que vienen desde la parte sur de Estados Unidos, ¿sí? Y que están siendo transportados hacia el noreste y centro de México. Entonces, eso serían las aplicaciones que tiene la geocronología de circones detríticos en la determinación de las áreas fuentes. Y bueno, las edades máximas del depósito se obtiene cuando consideramos estadísticamente los 7, 10 granos más jóvenes y con algún programa podemos determinar cuál es su edad y su rango de error, ¿sí? Entonces ya comúnmente hay programas para hacer esto y si no, a veces sí hay cosas que tienen que hacer correcciones de manera manual. Y bueno, hay gente que ha hecho muchos datos de los circones para poder obtener las edades de todos los eventos que han sufrido esos granos, y ese es un trabajo que publicó Gers de la Universidad de Arizona, donde muestra las edades de los circones, ¿sí? Y los procesos magmáticos o metamórficos que ese grano de circón ha sufrido. Y bueno, algo que se ha estado usando en los últimos años es una técnica que se llama QueenScan, que es un sistema integrado que compara la intensidad de señal de los electrones retrodispersados, ¿sí? Y las señales de rayos X. Esto construye un mapa bien delimitado de toda la composición del área estudiada. Sí, créanme que cuando yo vi los resultados de esto, es demasiado sorprendente
cuando me mostraron las muestras que se analizaban de un trabajo, me preguntaban, ¿tienes esto petrográficamente? Sí. ¿Tienes esto? No. Es que sí hay. Entonces, los resultados del QuimScan te arrojan una tabla de toda tu composición, de todos los minerales que tienen ellos en su base de datos, todo eso al 100%. Entonces, lo que se hacía en un análisis petrográfico de 4 horas, aquí se hace un análisis de 10 o 20 minutos, ¿sí? El precio no lo conozco, esas no las consiguió Cary Towson en RockType en Reino Unido, entonces no sabría decirles el precio, ¿sí? Entonces, esta sería una imagen realizada en QuimScan, en donde se muestran los diferentes minerales. Hay cuarzos, falsos alcalinos, biotita, muscovita, glauconita, incluso hay ciertos minerales que no se petrográficamente no se determinaron, pero que están ahí. Y esto es importante porque todos estos minerales que tiene esa arenisca son los que van a controlar la distribución, o bueno, la concentración, mejor dicho, de los elementos traza en sus sedimentos, ¿sí? Y bueno, una aplicación que se brinda en la geoarqueología, que es algo que he estado trabajando desde hace unos cuantos años, sobre todo con la procedencia de cerámicas, cuando los arqueólogos ven tiestos de cerámica fragmentada, lo primero que dicen, bueno, ¿y dónde estuvo el banco material? Sí, a veces no podemos determinar cuál fue el banco preciso, pero sí saber si era local ese material o el material era foráneo. Entonces, como ejemplo, aquí en la región del Gran Tunal, en San Luis Potosí, se han encontrado diversos tipos cerámicos, y bueno, por el INA y por varios proyectos que ellos llevan a cabo, y dentro de esos pues llegaron unos tiestos que se trabajaron con una tesista, y bueno, también se caracterizó la parte morfológica, si eran ollas, si eran cajetes, todo eso que lo que ellos hacen, ¿sí? Y bueno, petrográficamente, si lo vemos, las cerámicas prácticamente también están conformadas por arenas, a los cuales los arqueólogos llaman desgrasantes, ¿sí? Que es lo que ponen para ir moldeando la pasta. Entonces, lo que se hace es, del mismo modo, hacer un conteo de puntos. Bueno, primero la petrografía, después el conteo de puntos y determinar los componentes. Aquí también pueden aplicar todas las técnicas mencionadas, bueno, con excepción de la geocronología, porque así ahí se necesita mucha muestra, pero todas las demás, incluso ella hizo cátodo y SEM ahí en Tasco y también se obtienen resultados muy buenos, todo eso aplicado a la procedencia, ¿sí? Entonces, en este trabajo, María, que se llama la estudiante, concluyó que los bancos, porque ella también, aparte de las cerámicas, muestró los arroyos en las inmediaciones a los sitios arqueológicos, y bueno, prácticamente tienen un 90% de confianza de que los arroyos tienen la misma composición que las cerámicas, o mejor dicho, las cerámicas que los arroyos, ¿sí? Entonces ya lo demás entra en juego pues, la cuestión antropogénica. Y bueno, otra aplicación es en lo que apenas también ando metiéndome y haciendo, es en la resurgencia de las calderas, y sobre todo en la resurgencia post-caldera, es decir, después de que esa depresión que es la caldera se hunde, empiezan a ocurrir ascenso magmático en diversas zonas que le llaman resurgencia post-caldera. Y eso, en este caso de la primavera, generó un lago que fue relleno por muchos sedimentos, tanto piroclásticos como de retrabajo que están cayendo a ese lago. Entonces, lo que se está documentando a partir de diversas relaciones y de componentes e índices es determinar cómo varían para saber qué domo, usando también datos de paleocorrientes, qué domo se puede estar levantando y aportando sedimentos hacia la parte central o hacia las partes del lago, ¿sí? Y bueno, entonces ya para terminar y no aburrirlos más, queda la pregunta, entonces, ¿podemos decir que los granitos son simplemente granos de arena o es algo un poquito más complejo la cosa, ¿verdad? Esto lo pueden consultar, bueno, algo más cortito, se llama El mundo de las arenas, perspectivas sedimentológicas, eso se publicó en el año 2020 y está en línea, lo ponen así y automático, y bueno, ahí viene la liga para ser descargado, ¿sí? Y bueno, por mi parte es cuanto, muchas gracias por su atención.